Cada año millones de personas celebran Halloween sin conocer su verdadera raíz espiritual. En este estudio bíblico descubrirás la verdad que nadie te dice sobre Halloween, una fiesta que el mundo llama diversión, pero que en el cielo se conoce como tinieblas. Aprenderás su origen pagano, su conexión con rituales satánicos y cómo el enemigo ha logrado disfrazar el mal de inocencia. A la luz de la palabra de Dios, entenderás por qué los cristianos no deben participar de esta celebración y cómo cerrar toda puerta espiritual al enemigo. Este mensaje no busca condenar, sino despertar al pueblo de Dios. Descubre la verdad sobre Halloween, su trasfondo oculto y el llamado de Cristo a ser luz en medio de la oscuridad. El origen oscuro. De Samhain a Halloween. Cada año, cuando las calles se llenan de luces naranjas, calabazas y disfraces, pocos imaginan que detrás de esa aparente diversión se esconde una historia antigua marcada por el miedo, la muerte y la adoración a espíritus. Para comprender lo que hoy el mundo llama Halloween, debemos mirar hacia atrás, miles de años antes de Cristo, a las colinas frías de Irlanda y Escocia, donde comenzó todo. Los antiguos celtas celebraban el Samhain, una festividad pagana que marcaba el final del verano y el inicio del invierno, la temporada de la oscuridad. En su calendario espiritual, el 31 de octubre representaba el momento en que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba. Los druidas, sacerdotes del paganismo celta, creían que esa noche los espíritus podían cruzar al mundo de los hombres. Por eso encendían enormes hogueras y ofrecían sacrificios de animales e incluso humanos para apaciguar a los espíritus malignos que vagaban. Los aldeanos dejaban comida a las puertas de sus casas para evitar ser atacados por las almas errantes, y muchos se disfrazaban con pieles y máscaras para que los espíritus no los reconocieran. Así nacieron los disfraces. Lo que hoy se llama diversión fue en realidad un rito para ocultarse del mundo espiritual. La noche era temida, no celebrada. Era la noche en que el miedo dominaba las aldeas. Con el tiempo, el Imperio Romano conquistó aquellas tierras y mezcló el Samhain con sus propias celebraciones dedicadas a los muertos, como la Feralia y el culto a la diosa Pomona, símbolo de las frutas y la cosecha. Aquí nació el uso de las manzanas y las calabazas, que más tarde formarían parte de los rituales modernos de Halloween. Lo que comenzó como un culto pagano se mezcló con tradiciones romanas, y de esa mezcla nació un híbrido espiritual, una festividad que honraba a los muertos, a los demonios y a los espíritus caídos. Siglos después, cuando la Iglesia Católica se expandió por Europa, intentó erradicar estas prácticas, pero no lo logró. En lugar de eliminarlas, las absorbió. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III instituyó el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre para cristianizar la noche anterior. Pero la raíz del mal no desapareció, solo cambió de nombre. All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, se transformó con el tiempo en Halloween. Detrás de esta estrategia, el enemigo logró su objetivo: disfrazar lo oscuro de sagrado. Lo que el pueblo de Dios debía rechazar, terminó celebrándolo con otro nombre. Así, el paganismo sobrevivió bajo apariencia de religión. La Biblia advierte en Deuteronomio 12:30-31. Guárdate de no tropezar en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, así haré yo también. Dios no permite que su pueblo mezcle la adoración pura con prácticas de idolatría o espiritismo. Halloween es la continuación moderna de ese sincretismo espiritual. Aunque muchos lo ven como una simple tradición cultural, su esencia nunca cambió.
sigue siendo una noche dedicada al mundo de los muertos. El problema no está en el disfraz, sino en el espíritu detrás de la celebración. Efesios 5:11 declara: «No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Sin embargo, millones de creyentes hoy participan sin discernir. El enemigo ha logrado transformar un antiguo rito pagano en una fiesta global. Lo que antes se hacía en bosques bajo la luna, ahora se hace en calles iluminadas y redes sociales. Pero la raíz espiritual sigue siendo la misma. Lo que cambió fue la estrategia. Ahora el miedo se disfraza de diversión. Satanás no necesita que el mundo lo adore abiertamente, le basta con que lo normalice. Jesús dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir». Halloween es una representación exacta de ese versículo. Cada símbolo, cada imagen, cada juego que exalta la muerte honra, aunque sea inconscientemente, al que vino a destruir. No existe una versión inocente del mal. Lo que en el cielo se llama abominación, el mundo lo llama entretenimiento. El Samhain era una noche de invocación espiritual. Halloween sigue siéndolo, solo que con una apariencia moderna. Por eso, 1 Corintios 10:21 advierte: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Participar de Halloween, aunque sea por diversión, es sentarse a esa mesa. La verdadera luz no se disfraza. La verdadera alegría no proviene del miedo ni de la oscuridad. Por eso este estudio no busca condenar a quienes lo han celebrado, sino despertar discernimiento espiritual. Dios llama a su pueblo a ser santo, a separarse de lo impuro y a cerrar toda puerta al enemigo. Halloween no es un simple juego de niños. Es una herencia espiritual de miles de años de idolatría. Lo que comenzó con fuego en los altares druidas sigue encendiendo fuegos hoy, pero en los hogares modernos. Y mientras muchos dicen, es solo una tradición, el enemigo sonríe porque ha logrado que lo maldito se llame cultura. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Celebrar lo que Dios condena es conformarse al mundo, pero reprenderlo y elegir la luz es transformar nuestra mente en obediencia. Si este mensaje te abrió los ojos sobre el verdadero origen de Halloween, deja tu comentario y comparte esta verdad. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo lo que la Biblia revela sobre las tinieblas y cómo vencerlas con la luz de Cristo. No te quedes en silencio, sé parte del remanente que defiende la verdad. La mezcla religiosa. Cuando la Iglesia cedió terreno. La historia demuestra algo alarmante. Cada vez que el pueblo de Dios mezcla lo santo con lo profano, el resultado es contaminación espiritual. Eso fue lo que ocurrió cuando la iglesia primitiva comenzó a expandirse por el mundo romano. En lugar de erradicar las prácticas paganas, muchos líderes optaron por adaptarlas, buscando atraer multitudes sin confrontar el pecado. Así, el fuego puro del Evangelio se fue mezclando con la sombra de la idolatría. En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio. Miles de personas se unieron a la fe, pero no por convicción, sino por conveniencia. Los templos paganos se transformaron en iglesias, pero los dioses antiguos siguieron vivos en las costumbres. Los altares de sacrificios se cubrieron con símbolos cristianos, pero debajo de ellos aún latía el mismo espíritu. Fue entonces cuando nació una estrategia peligrosa: bautizar lo pagano. En vez de eliminar las fiestas dedicadas a los muertos, se les dio otro nombre. Así surgió el Día de Todos los Santos y más tarde el Día de los Fieles Difuntos.
Pero detrás de esos nombres había la misma raíz espiritual del Samhain, la conexión con los muertos. La Biblia es clara. Dios prohíbe toda forma de comunicación con los muertos o con espíritus. Deuteronomio 18:10-12 dice: «No sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas». Sin embargo, esta advertencia fue ignorada. Se empezó a orar por las almas del purgatorio, a encender velas por los difuntos y a ofrecerles alimentos. Lo que era un culto pagano se convirtió en una costumbre religiosa. El enemigo no siempre ataca frontalmente. A veces se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Cuando la Iglesia quiso parecer tolerante, perdió su pureza. Lo mismo ocurre hoy cuando muchos creyentes dicen: «No pasa nada si celebro Halloween, es solo diversión». Pero detrás de esa tolerancia se esconde una puerta abierta al enemigo. El pueblo de Israel cayó en el mismo error. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo se cansó de esperar y construyó un becerro de oro. No lo llamaron ídolo, lo llamaron Jehová. Éxodo 32:5 dice: «Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: Fiesta es a Jehová mañana». Ellos creyeron que estaban honrando a Dios, pero en realidad estaban mezclando la verdad con la mentira. Eso mismo ocurre cuando se pretende cristianizar Halloween o cualquier práctica impura. Dios no acepta mezcla. El principio espiritual es claro: lo que no se separa, se contamina. En Levítico 10:10, Dios ordenó a los sacerdotes: «Para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio». Cuando la Iglesia deja de discernir esa diferencia, pierde autoridad espiritual. Durante la Edad Media, muchas costumbres del Samhain se mantenían ocultas bajo ropajes religiosos. Las hogueras de los druidas se transformaron en cirios para los muertos. Las ofrendas a los espíritus se convirtieron en ofrendas de indulgencia. Y las procesiones nocturnas, que en su origen eran rituales paganos, se disfrazaron de caminatas en memoria de los santos. El enemigo no necesitó destruir la Iglesia, solo la confundió. Hoy vemos el mismo patrón. Muchas iglesias organizan fiestas de disfraces cristianas o Noche de Luz, el 31 de octubre. Intentan redimir la fecha, pero sin darse cuenta mantienen viva la raíz espiritual. Dios no necesita que redimamos lo que Él ya condenó. En 2 Reyes 17:33 se dice de Israel: «Temían a Jehová y honraban a sus dioses», y ese es el peligro actual: adorar a Dios el domingo y participar del mundo el lunes. Halloween representa el triunfo de esa mezcla. Es la fusión de lo pagano con lo religioso, de lo oculto con lo cultural. Pero Dios está llamando a su pueblo a despertar. En Apocalipsis 18:4, la voz del cielo clama: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Es un llamado urgente a separarse del sistema del mundo. La mezcla no solo contamina la fe, también apaga la luz espiritual. Jesús dijo en Mateo 5:14-16: «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Pero cuando esa luz se mezcla con tinieblas, deja de brillar. El enemigo sabe que si logra confundir al pueblo de Dios, lo desactiva. No necesita que se rebelen abiertamente, solo que comprometan su fe con pequeñas concesiones. Cada 31 de octubre, millones de cristianos decoran sus casas, visten a sus hijos y participan en eventos disfrazados de inocentes. Pero ¿qué espíritu gobierna esa noche? ¿Qué tipo de atmósfera se promueve? Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. La oscuridad no se combate participando en ella, sino reprendiéndola en el nombre de Jesús.
Hoy el Espíritu Santo está levantando una generación que no se conforma con la mezcla. Jóvenes, familias y ministros que se atreven a decir: no participaremos en lo que Dios llama abominación. No por fanatismo, sino por convicción, porque el amor verdadero a Dios nos separa del mal. Si tú también decides apartarte de toda mezcla espiritual y caminar en la luz, escribe en los comentarios: yo escojo la santidad. Comparte este mensaje para despertar a otros creyentes. Suscríbete a este canal y únete al movimiento que defiende la verdad bíblica frente a la oscuridad disfrazada de tradición. Cristo no viene por una iglesia mezclada, sino por una iglesia pura, santa y despierta. El disfraz del miedo. ¿Cómo Satanás cambió el temor en entretenimiento? Desde el principio, el miedo ha sido una de las armas más poderosas del enemigo. Satanás lo usa no solo para paralizar, sino para acostumbrar al corazón humano a convivir con la oscuridad. Lo que antes era considerado aterrador y maligno, hoy se celebra como diversión. Lo que antes causaba horror, ahora causa risa. Y esa transformación no fue casualidad, fue una estrategia espiritual cuidadosamente diseñada para normalizar el miedo y hacerlo aceptable. En la antigüedad, los celtas temían a los espíritus del Samhain. Encendían hogueras y usaban máscaras para esconderse del mal, pero en el mundo moderno esas máscaras se convirtieron en disfraces. Ya no se usan para huir del mal, sino para imitarlo. El miedo que antes hacía temblar a las aldeas, ahora se vende en películas, series, juegos y celebraciones que inundan el mes de octubre. La cultura cambió el propósito del miedo. De advertencia divina pasó a ser entretenimiento humano. El miedo tiene un lenguaje espiritual. En 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nota que lo llama espíritu. No es solo una emoción, es una influencia espiritual que puede gobernar. Cuando una sociedad se alimenta del miedo, está abriendo puertas al espíritu que lo inspira. Por eso, lo que parece inofensivo, una película de terror, una broma, un disfraz, puede ser la semilla de una influencia invisible que prepara corazones para aceptar lo oscuro. En el mundo espiritual, nada es casualidad. Satanás no necesita que la gente lo adore directamente, le basta con que se rían del mal, porque al reírse del mal, lo trivializan, lo vuelven parte del paisaje, y cuando algo deja de parecer peligroso, se vuelve aceptable. Así funciona la estrategia del disfraz, cambiar la percepción. El miedo, en su forma más pura, debería dirigirnos hacia Dios. En la Biblia, el temor de Jehová es principio de sabiduría. Proverbios 9:10. Es un miedo reverente, santo, que nos aparta del pecado. Pero el enemigo distorsionó ese diseño y lo reemplazó con un miedo carnal, oscuro y morboso. Uno que no nos aleja del mal, sino que nos atrae hacia él. Esa es la esencia de Halloween, una fascinación por lo macabro, disfrazada de diversión. Jesús habló claramente sobre la luz y las tinieblas. En Juan 3:19-20 dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El enemigo ha logrado que millones amen las tinieblas sin siquiera darse cuenta. Hoy, lo siniestro se vende como arte, lo demoníaco como cultura y lo profético como ficción. La humanidad se acostumbró a vivir en penumbra. El problema no es el disfraz, sino el espíritu detrás del disfraz. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando una sociedad entera celebra símbolos de muerte, demonios y espíritus, no está jugando, está participando, aunque no lo entienda, en una atmósfera de tinieblas.
El miedo es contagioso, se siembra en los niños desde pequeños. En Halloween, los niños aprenden que los monstruos son simpáticos, que la oscuridad no daña, que los cementerios son parte del juego. Pero en el mundo espiritual, cada imagen, cada palabra, cada símbolo tiene poder. En Proverbios 18:21 se dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si esas palabras tienen poder, imagina cuánta influencia pueden tener las imágenes que exaltan la muerte. El enemigo es astuto, ha infantilizado el mal, lo volvió caricatura, lo llenó de colores, de dulces y de risas. Pero detrás de cada sonrisa pintada sigue habiendo la misma esencia del Samhain, una fascinación por la oscuridad. Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Juan 8:44. Su estrategia siempre ha sido la misma: disfrazar la mentira de verdad. Y hoy lo hace disfrazando el miedo de diversión. La industria del entretenimiento lo sabe. Cada año, durante octubre, las plataformas de streaming, las redes sociales y los cines se llenan de contenido oscuro. Lo llaman temporada de terror. Pero espiritualmente es una temporada de puertas abiertas. Las personas que se exponen continuamente a ese contenido no solo alimentan su imaginación, sino su espíritu. Lo que entra por los ojos, entra al alma. Mateo 6:22. Jesús dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tus ojos se llenan de oscuridad, tu alma se apaga. Halloween es la cumbre de esa cultura, una noche donde el miedo es celebrado y el mal es celebrado. Pero el cristiano no fue llamado a celebrar la oscuridad, sino a exponerla. Efesios 5:8-9 declara: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No hay punto medio, o somos luz o participamos de las tinieblas. El diablo no teme a los gritos de horror, sino a la luz de la verdad, porque el miedo es su atmósfera, pero la verdad es la atmósfera del reino de Dios. Y cuando la verdad es proclamada, el miedo se disuelve. Por eso, el mensaje del Evangelio no solo libera de la muerte, también rompe el poder del miedo. Hoy el Señor llama a su pueblo a desenmascarar al enemigo, a no seguir las tendencias del mundo, sino a vivir en santidad. No necesitamos miedo para sentir emoción, necesitamos presencia de Dios para sentir vida. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón, no hay espacio para el terror. 1 Juan 4:18 lo dice con poder: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si decides renunciar al miedo disfrazado y vivir bajo la luz del amor perfecto de Dios, escribe en los comentarios: elijo la luz de Cristo. Comparte este mensaje para que más personas despierten. Suscríbete a este canal y únete a los que no se dejan engañar por las tinieblas, porque el verdadero poder no está en el miedo, sino en la presencia viva de Jesús. El poder de la imagen. Como Satanás usa los símbolos para dominar la mente, el enemigo siempre ha entendido algo que muchos ignoran. Las imágenes hablan al alma. No necesitan palabras para influir, solo repetición. Desde el principio, Satanás ha usado los símbolos como una herramienta espiritual para controlar la mente humana, porque sabe que lo que el hombre contempla termina adorando. Por eso, en Halloween, nada está puesto al azar. Cada calabaza, cada esqueleto, cada máscara, cada vela encendida es una representación visual que activa una atmósfera espiritual. El ser humano fue creado con la capacidad de imaginar. Dios nos dio la mente como un reflejo de su poder creador, pero cuando esa imaginación se desconecta del espíritu, se convierte en una puerta al engaño. Romanos 1:21-23 lo explica. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, lo que el hombre mira lo transforma en su Dios. Eso explica por qué el enemigo ha llenado el mundo de símbolos. Halloween es su escaparate más evidente. Los antiguos druidas creían que los espíritus se manifestaban a través de los símbolos tallados en calabazas, antes en nabos. Las figuras eran rostros demoníacos destinados a alejar los malos espíritus, pero en realidad los invocaban. Hoy millones de personas repiten ese mismo acto sin saber que están participando en un rito de origen ocultista. Satanás no busca que la gente crea en él, sino que se familiarice con su imagen. Cada vez que alguien decora su casa con fantasmas, brujas o calaveras, está normalizando lo que la Biblia llama abominación. En Deuteronomio 7, 25, 26, Dios advirtió: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, ni las tomarás para ti, porque te serán tropiezo. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. La razón es espiritual. Lo que se trae como adorno también se trae como presencia. Las imágenes no son inocentes. Representan realidades espirituales. Por eso Dios fue tan claro cuando dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. No se trata solo de idolatría física, sino de conexión espiritual a través de símbolos. Halloween es una colección mundial de íconos demoníacos, aceptados culturalmente. Lo que antes se usaba en rituales de invocación, hoy se vende en supermercados. Pero lo más peligroso es cómo esos símbolos entran a la mente. Cada vez que una persona observa imágenes de muerte, horror o brujería, su subconsciente registra esos patrones. Lo que entra por los ojos no se borra fácilmente. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es una ley espiritual. Lo que contemplas determina el ambiente de tu alma. El enemigo lo sabe, por eso ha inundado las redes, las películas, los videojuegos y las modas con símbolos oscuros. No para asustar, sino para acostumbrar. Si logra que la nueva generación vea un pentagrama como algo decorativo o una calavera como algo artístico, ya ganó terreno. Porque ha conseguido lo que más desea: normalizar lo demoníaco. Cada generación ha tenido sus símbolos, pero en los últimos tiempos la estrategia es más sutil. Satanás ya no se disfraza de horror, se disfraza de estética. Usa el arte, la moda y la cultura visual para sembrar mensajes espirituales. Y Halloween es la fecha perfecta para reforzarlos. Lo que antes era una noche, ahora es un mes entero de contenido visual oscuro. Por eso, el pueblo de Dios necesita volver a entender el poder espiritual de la imagen. Las imágenes no solo reflejan lo que crees, forman lo que crees. Cuando contemplas la cruz de Cristo, recuerdas su sacrificio. Cuando contemplas una imagen de muerte, refuerzas el reino de las tinieblas. No hay neutralidad espiritual. La mente humana es un altar. Lo que permites que habite en ella terminará gobernando tu comportamiento. Daniel fue un ejemplo poderoso de resistencia visual. En Babilonia, el rey Nabucodonosor levantó una gran estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. Daniel y sus amigos se negaron, aun sabiendo que arriesgaban su vida. Daniel 3. Ellos entendieron que arrodillarse ante una imagen era rendir su alma. Hoy no se levantan estatuas de oro, pero se levantan ídolos de cultura, entretenimiento y símbolos visuales que piden la misma reverencia. Halloween no es una fiesta, es una campaña visual espiritual. Su objetivo es saturar la mente con símbolos de muerte y oscuridad.
Y mientras muchos piensan que es solo decoración, el enemigo sabe que cada imagen es una semilla que, con el tiempo, produce frutos de confusión espiritual, ansiedad, miedo o insensibilidad. Por eso, Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La pregunta que cada creyente debe hacerse no es si Halloween es malo, sino qué espíritu está detrás de sus símbolos. ¿Qué inspira esas imágenes? ¿A quién glorifican? Si no glorifican a Cristo, entonces sirven al adversario. El Espíritu Santo quiere liberar nuestras mentes del bombardeo visual del enemigo. Y eso comienza con una decisión: romper con los símbolos del mundo y llenar nuestra vida con los símbolos del reino: la cruz, la palabra, la luz, la alabanza, la verdad. Porque las imágenes del cielo también tienen poder. Cada vez que levantamos las manos en adoración, estamos mostrando al mundo una imagen del reino de Dios. Si decides limpiar tu casa y tu mente de todo símbolo de oscuridad, escribe en los comentarios: solo Jesús llena mi mente. Comparte este mensaje con otros creyentes para que despierten al poder espiritual que hay detrás de las imágenes. Suscríbete a este canal y únete a los que eligen llenar su vida con la luz del reino. No más símbolos del miedo, solo señales de fe. El engaño de la cultura. Cómo el mundo normalizó lo que Dios aborrece. Vivimos en una época donde lo malo se celebra y lo santo se ridiculiza. Halloween no llegó a dominar el mundo en un día. Lo hizo lentamente, envolviendo la oscuridad en colores naranjas, luces y sonrisas. Lo que antes era un rito ocultista se transformó en una tradición familiar. Pero el cambio fue solo externo. El espíritu detrás siguió siendo el mismo. El enemigo no necesita eliminar la verdad, solo necesita vestir la mentira con disfraces de cultura. La Biblia ya había advertido que en los últimos tiempos la humanidad llamaría bueno a lo malo. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Esa es la esencia del Halloween moderno. Lo que empezó como una noche de invocación a los muertos, ahora se llama diversión infantil. Lo que fue creado para exaltar a los demonios, hoy se promueve como inocencia. El enemigo trabaja con una estrategia: la normalización progresiva. Primero introduce la idea, luego la convierte en tendencia, después la institucionaliza. Así, lo que al principio parecía inaceptable termina siendo costumbre. Halloween es el ejemplo perfecto de cómo Satanás convirtió una práctica pagana en una fiesta mundial. En escuelas, universidades, empresas e incluso iglesias, el mismo espíritu que antes se invocaba en la oscuridad ahora se celebra con música y dulces. La cultura ha sido su campo de batalla más poderoso. No necesita hechizos, solo aceptación. La televisión, el cine y las redes sociales se han encargado de hacer de Halloween algo cool, una experiencia visual atractiva, una moda. Pero detrás de esa estrategia hay un movimiento espiritual que busca adormecer el discernimiento del pueblo de Dios. Cuando la cultura domina la mente, el espíritu se apaga. Romanos 12:2 nos dice claramente: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Eso significa que no podemos dejar que la corriente cultural defina lo que es aceptable. Cuando la cultura dice «no pasa nada», Dios sigue diciendo «abominación». El estándar del cielo no cambia solo porque la sociedad evolucione. El enemigo entendió que no puede eliminar a la iglesia, así que la ha infiltrado, y lo hizo con un arma: la mezcla. Iglesias enteras comenzaron a redimir Halloween, cambiando disfraces por personajes bíblicos o dulces por versículos.
Pero lo que muchos no entienden es que no puedes cambiar la raíz maldita de algo diseñado para honrar las tinieblas. Dios no llamó a su pueblo a reformar lo impío, sino a separarse de ello. Segunda de Corintios 6, 14, 15 lo deja claro. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? No hay punto intermedio. No se puede servir a dos señores, ni disfrazar la oscuridad con versículos. Halloween no puede ser santificado porque fue creado para invocar lo opuesto a la santidad. La cultura nos ha enseñado a tener miedo de parecer anticuados o fanáticos, pero lo que en realidad teme el enemigo es un pueblo que se atreva a ser diferente. Porque la verdadera luz no necesita adaptarse a las tinieblas, las expone. Efesios 5:11 dice, «No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Esa palabra, reprender, significa confrontar, no negociar. Halloween es solo un reflejo del espíritu de esta generación. Una sociedad que ha perdido la capacidad de discernir lo santo de lo profano. Lo vemos en el arte, la música, la moda y la educación. Cada año, los símbolos de brujería, demonios y muerte se vuelven más comunes, incluso en productos para niños. Y cuando alguien se atreve a decir que eso está mal, el mundo lo llama intolerante. Pero el reino de Dios no fue diseñado para agradar al mundo, sino para confrontarlo con la verdad. Jesús lo dijo en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando decides no participar en Halloween, estás enviando un mensaje espiritual. No pertenezco a este sistema. No es un acto de fanatismo, es un acto de fidelidad. Cada decisión de santidad se convierte en una predicación silenciosa. El problema es que muchos creyentes han caído en el espejismo de la cultura. Piensan que mientras no invoquen demonios directamente, todo está bien, pero la Biblia enseña que la obediencia parcial es desobediencia total. Dios no busca creyentes adaptados, sino consagrados. Cuando la iglesia se mezcla con el mundo, pierde su poder, pero cuando se separa, el cielo la respalda. El enemigo no teme a los templos grandes ni a los coros numerosos. Teme a una iglesia que diga no a su sistema. Una iglesia que no se deja engañar por la cultura. Y tú formas parte de esa generación que Dios está levantando para marcar la diferencia. No necesitas participar en Halloween para sentirte incluido. Necesitas reflejar la luz de Cristo para ser transformador. Filipenses 2:15 nos recuerda el propósito, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es tu misión, ser luz en medio de una cultura que glorifica las tinieblas. Dios te está llamando a romper el ciclo cultural del engaño. No te adaptes, resplandece. No participes, reprende. No te disfraces, revela la verdad. Porque cuando la luz brilla, el enemigo huye. Escribe en los comentarios, yo no me conformo al mundo, me transformo en Cristo. Compártelo con otros creyentes que aún creen que Halloween es solo diversión. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo verdades bíblicas que el enemigo no quiere que escuches. La verdadera rebeldía no es seguir al mundo, sino mantenerse firme en la verdad de Dios. El miedo como arma, como Halloween alimenta el espíritu contrario a la fe. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha usado el miedo como su herramienta más poderosa. No porque el miedo sea fuerte, sino porque paraliza. El miedo hace que los hijos de Dios olviden quiénes son. Y eso le da ventaja al enemigo. Halloween, detrás de su aparente diversión, es una celebración dedicada a alimentar ese espíritu de temor,
disfrazado de entretenimiento. El miedo no vino de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 lo deja claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo no proviene del cielo, entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde viene? La respuesta es directa. Viene del reino de las tinieblas. Cada símbolo del Halloween, las calaveras, los fantasmas, los demonios, la sangre, la muerte, fue diseñado para sembrar temor, normalizar la oscuridad y abrir puertas espirituales en los corazones. En la antigüedad, los celtas celebraban el festival de Samhain, creyendo que los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos esa noche. Encendían hogueras y se disfrazaban para confundir a los espíritus malignos. Pero lo que empezó como miedo se transformó en adoración al miedo. Hoy, ese mismo patrón continúa. Se enseña a los niños a jugar con lo que Dios prohíbe, a reírse del terror, a convivir con imágenes de muerte como si fueran inofensivas. El enemigo sabe que si puede acostumbrarte al miedo, puede controlar tu fe. La fe y el miedo no pueden coexistir. Donde hay miedo, no hay confianza, y donde no hay confianza, Dios no puede obrar. El miedo es el idioma del infierno, así como la fe es el idioma del cielo. Cuando una sociedad celebra el miedo, está declarando sin darse cuenta su alineación espiritual con el reino de las tinieblas. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Sin embargo, el mundo ha cambiado la paz por el pánico y la luz por las tinieblas. Halloween es un espectáculo global donde el miedo se glorifica, donde el diablo se vuelve divertido y los demonios se transforman en caricaturas. Pero detrás de esa banalización se esconde un propósito: quitarle el peso espiritual al pecado y al terror para que el pueblo pierda sensibilidad. Satanás no quiere que le temas a Dios, quiere que te acostumbres a temerlo a Él. Cada vez que participas en lo que exalta el miedo, estás cediendo espacio espiritual. Las películas de terror, los juegos de miedo, las decoraciones de muerte, los rituales disfrazados de tradición, todos siembran semillas de ansiedad, insomnio y opresión espiritual. Muchos hogares abren puertas sin darse cuenta y luego se preguntan por qué sus hijos tienen pesadillas o por qué hay un ambiente pesado en casa. La Biblia nos enseña que el temor no solo afecta la mente, sino también el espíritu. Job dijo en Job 3:25, «El temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía». Lo que temes, atraes. Lo que temes, le das autoridad. Por eso, cuando el enemigo logra introducir el miedo en tu vida, comienza a operar desde ahí. El miedo te hace dudar de la protección de Dios, cuestionar su presencia y finalmente aceptar la mentira de que las tinieblas son más fuertes que la luz. Pero el creyente no fue llamado a vivir bajo temor, sino a gobernar sobre él. Jesús venció al miedo en la cruz. Cuando resucitó, derrotó no solo al pecado, sino también al poder de la muerte, que es la raíz del miedo. Hebreos 2:14-15 dice, «Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre». Halloween exalta justamente lo que Cristo venció. Mientras el mundo se disfraza de muerte, nosotros recordamos que la tumba está vacía. No hay celebración más contraria al Evangelio que una fiesta dedicada a lo que Jesús destruyó. Participar en Halloween es como honrar las cadenas que Cristo ya rompió. El miedo no es entretenimiento, es una estrategia espiritual. Cuando los niños aprenden a jugar con lo que da miedo, su espíritu se acostumbra a la oscuridad. Cuando los adultos lo justifican, su discernimiento se adormece.
Y cuando las iglesias lo ignoran, el enemigo gana terreno. Pero el poder de Dios es mayor. El amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Dios te llama hoy a reemplazar el miedo por fe, a llenar tu hogar de luz, no de símbolos de muerte, a enseñar a tus hijos que el poder no está en las sombras, sino en la cruz. Cada vez que rechazas el miedo, estás proclamando tu libertad. Cada vez que decides no celebrar lo que promueve el terror, estás declarando: mi casa pertenece al reino de Dios. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa lucha se libra en el espíritu, y la primera victoria se gana con decisión, no abrir la puerta al miedo. Dios está levantando una generación que ya no se deja manipular por las emociones, sino que camina por fe. Una generación que no teme a la oscuridad, porque sabe que la luz de Cristo brilla más fuerte. Halloween no puede coexistir con el Espíritu Santo. Donde habita el amor de Dios, el miedo no tiene lugar. Escribe en los comentarios: el amor de Cristo echa fuera mi miedo. Comparte este mensaje con alguien que aún cree que el miedo es solo diversión. Suscríbete para seguir descubriendo cómo el enemigo usa la cultura para robar la fe y cómo la palabra de Dios nos enseña a vivir en victoria. Del engaño a la luz, el llamado final del pueblo de Dios. Hay momentos en la historia donde Dios levanta su voz con más fuerza que nunca. Momentos en los que el mal parece dominarlo todo, pero la luz de Cristo brilla aún más. Hoy estamos en uno de esos momentos. Halloween no es solo una fiesta. Es el reflejo de un mundo que ha olvidado la diferencia entre la oscuridad y la luz. Pero también es la oportunidad para que el pueblo de Dios despierte, se levante y vuelva a su propósito eterno: ser la sal y la luz de la tierra. Durante 6 tópicos hemos desenmascarado la raíz espiritual de esta celebración, sus orígenes paganos, su disfraz cultural, la mezcla dentro de la iglesia y el uso del miedo como arma. Pero el mensaje final no es solo advertencia, sino esperanza. Porque aunque las tinieblas cubran la tierra, la gloria del Señor se levanta sobre los que permanecen fieles. Isaías 60:1 lo declara: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa no es una sugerencia, es una orden. Dios no quiere que te escondas del mal, quiere que brilles en medio de él. No nos llamó a temer la oscuridad, sino a encender fuego espiritual en medio de ella. El enemigo quiere que pienses que es imposible resistir a la cultura, pero el Espíritu Santo te recuerda que Cristo en ti es más fuerte que el mundo entero. Halloween, como muchas cosas que el mundo celebra, no es más que una sombra, pero los hijos de Dios fueron llamados a vivir en la luz. Efesios 5:8 lo dice con claridad: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esa es tu verdadera identidad. No eres parte de la oscuridad que el mundo celebra, eres parte del reino que viene. El llamado de Dios en esta hora es urgente: despierta del engaño. No te conformes a las tradiciones que Dios no aprobó. No participes en lo que ofende su santidad. No se trata de religiosidad, sino de lealtad. Ser cristiano no es solo creer, es decidir a quién obedeces. Y cada octubre el cielo mira cómo su pueblo elige. ¿Seguirá los pasos de la multitud o caminará en la senda estrecha de la verdad? El diablo no teme a los cristianos que saben mucho, sino a los que obedecen, porque la obediencia rompe maldiciones, cierra puertas y establece autoridad espiritual. Cuando decides apartarte del Halloween y de todo lo que lo representa, estás enviando un mensaje al mundo espiritual: mi vida está consagrada para Dios. Esa decisión vale más que 1000 palabras.
En Apocalipsis 18:4 se escucha una voz desde el cielo que dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Ese es el llamado final de Dios a su iglesia: salir del sistema, salir de la mezcla, salir del engaño. Porque pronto Cristo regresará, y Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Cada generación ha tenido su batalla espiritual. La nuestra es contra la normalización del mal. Halloween es solo un síntoma de un problema más profundo. Una sociedad que ha reemplazado la santidad por entretenimiento. Pero cuando una generación decide no ceder, cuando una familia apaga las luces del Halloween y enciende una vela para orar, el infierno tiembla. Porque la oscuridad no puede resistir la luz del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esa es tu misión. No esconder tu fe, sino vivirla con valentía. No condenar a los que no entienden, sino mostrarles la verdad con amor. El enemigo usó Halloween para difundir miedo. Ahora Dios te usará para difundir fe. El diablo quiso normalizar las tinieblas. Tú normalizarás la santidad. Él quiso atraer a los niños al horror. Tú los guiarás al gozo del Espíritu. Porque lo que el diablo planeó para mal, Dios lo usará para despertar a su pueblo. Hoy es el tiempo de decidir. Apaga las luces del mundo y enciende la lámpara de la palabra. Cierra las puertas al temor y abre tu corazón al Espíritu Santo. Renuncia a toda práctica que exalte lo oculto y consagra tu hogar como altar de adoración. Porque cuando Cristo vuelva, no vendrá por los que jugaron con las tinieblas, sino por los que fueron fieles a la luz. Romanos 13:12 nos dice: «La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Este es el momento, no mañana, no después, hoy. Dios está llamando a su pueblo a levantarse, y si alguna vez participaste en el Halloween, no cargues culpa. Cristo no te condena, te llama. Él limpia, restaura y da una nueva identidad. Su sangre es más poderosa que cualquier ritual, más fuerte que cualquier maldición, más brillante que cualquier sombra. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: «Señor, ya no quiero vivir confundido, quiero ser tuyo completamente». Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esa promesa sigue viva hoy. No importa cuánta oscuridad haya afuera, si caminas con Cristo, nunca caminarás solo. Decláralo en los comentarios: «Yo elijo la luz de Cristo sobre toda oscuridad». Comparte este mensaje para que otros despierten y conozcan la verdad. Suscríbete para seguir descubriendo revelaciones bíblicas que fortalecen tu fe y abren tus ojos al propósito eterno de Dios.